¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a este tercer y último trimestre de nuestro año académico 2020. Y vamos a empezar justamente hoy en esta primera experiencia de aprendizaje en el curso de educación religiosa en primer año de secundaria. Vamos a cambiar algunas dinámicas, pues, durante este tercer trimestre ya, y durante este video tutorial van a haber algunas preguntas que yo voy a mencionar y también voy a ir explicando, y estas preguntas pues van a ser parte de las tareas de la tarea que tú vas a desarrollar, ¿no? O sea, lo vas a tener que incluir en la parte de la tarea. Pues tienes que estar muy atento a estas preguntas y a lo que vamos a dialogar, que son como preguntas para el diálogo, ¿correcto? Bien, vamos a empezar, pues, alumno y alumna triunfalino, poniéndonos siempre en la presencia de Dios, ¿no? Y vamos a invocar su santo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy queremos agradecerte por este nuevo trimestre que empezamos hoy. Te pedimos, Señor, la protección de tu Madre Santísima también, que ella nos cubra con su manto, nos proteja, nos cuide y nos guíe siempre hacia ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar inicio, pues, alumno y alumna triunfalino, para poder ir explicando este tema que vamos a ver en este primer trimestre, en este tercer trimestre para primero de secundaria. Bien, un tema interesante. Mira lo que dice: porque me has visto, has creído, ¿no? Es una expresión del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que muchas veces eh, no entendemos, ¿no? Porque me has visto, has creído. ¿A qué crees que de repente te puede hacer referencia a esta expresión, ¿no? Y mira tú las imágenes, con qué pueden ir relacionadas, ¿no? Y hay unas frases aquí que se mencionan y expresan algunos mensajes, ¿no? Puedes compartir, pues, alumno y alumna triunfalino, con tu familia, ¿no? Dice: la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. ¿Te das cuenta? ¿No? Un mensaje ahí. La fe ve lo invisible a través de la fe. Cree lo increíble y recibe lo imposible. ¿Qué mensaje te puede dar esa frase? Compártela ahí. Comparte. Luego la segunda dice: fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay una imagen ahí elocuente, ¿no? Una pequeña semillita, ¿no? Como decía el Señor Jesús, como un grano de mostaza, ¿verdad? Te estoy dando ideas sueltas como para poder irnos introduciendo en nuestro tema. Y aquí vienen unos planteamientos, ¿no? ¿Qué es para ti la fe? ¿Qué es para ti la fe? ¿De dónde crees que brota la fe? ¿No? ¿Qué significa creer? Son unos planteamientos iniciales que tú puedes hacerte, alumno y alumna triunfalino, ¿verdad? Para ti la fe, ¿de dónde crees que brota la fe? ¿Qué significa creer? ¿No?
pues comparte estas ideas en casa, comparte estas ideas con quien estás ahí en tu casa, ¿no? Ver, de repente con los que estás ahí pueden llegar a algunas conclusiones interesantes. Vamos a mirar nuestro propósito. Dice, reconocemos la importancia de vivir nuestra fe siendo coherentes en nuestra vida diaria, dando testimonio con ella de lo que creemos. Importante el mensaje que dice, ¿no? Ese propósito, ¿no? Más que mensaje, un propósito de nuestra experiencia de aprendizaje, nuestra primera experiencia de aprendizaje de este tercer trimestre. Reconocemos la importancia de vivir nuestra fe siendo coherentes en nuestra vida diaria y dando testimonio con ella de lo que creemos. ¿Te das cuenta? Vamos a irlo dilucidando en este tema. Tiene aquí una lectura de Hebreos 11, del 1 al 3, que puedes buscar en tu Biblia. Y ahí justamente está en pantalla, aparece justamente la cita bíblica desarrollada, ¿verdad? Compártelo en tu casa con quien estás ahí cerca, alumno y alumna triunfalindo. ¿Qué mensaje te deja esta cita bíblica? Compártelo, ¿no? Pues en esencia es lo que creemos en Dios también, que creemos en algo, que tenemos la certeza de algo, ¿no? Y que pues sabemos por fe que Dios ha constituido el universo con su palabra, que Él ha hecho todo lo que existe, aunque nosotros no tenemos una visión de todo lo que existe, sabemos que Él lo ha hecho. Por eso nos invita, nos dice este mensaje, pues, que hay que creer y tener la convicción de que ello existe, aunque no lo veamos. Nos da como una pincelada justamente del mensaje fundamental de esta experiencia de aprendizaje. Vamos a continuar, profundizamos. ¿Qué es la fe? Pues es una virtud teologal, por la cual creemos en Dios, en todo lo que Él nos ha revelado, o sea, nos ha dado a conocer, ¿no? A lo largo de la historia de la salvación, a través de personajes, a través de hechos, etcétera, y también en lo que la iglesia nos enseña. Esa es la fe en esencia. Creo en Dios, en lo que Él me ha revelado, me ha dado a conocer, y en lo que la iglesia me enseña. Esa es la fe. La fe es esa adhesión del que el hombre tiene hacia Dios, ¿no? Esa adhesión, el juntarse, el unirse. Y al mismo tiempo la fe es esa aceptación libre. O sea, acepto libremente lo que Dios me ha revelado. Toda la verdad que Dios me ha dado a conocer. Esa es la fe. ¿Correcto? Mira la imagen. Esta imagen extendida hacia el cielo. Y mira, yo me confío en ti, yo creo en ti, aunque no te veo, pero te siento, sé que existes. Esa es la fe. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo brota la fe? La fe brota entre un diálogo entre Dios y el hombre. Dios es el que inicia ese diálogo porque Dios ha dado a conocer, Dios se manifiesta y el hombre responde a Dios con la ayuda de la gracia. Esa es la fe. Así brota la fe. Pregunta interesante. ¿Cómo brota la fe? Pues la fe brota entre un diálogo entre Dios y el hombre. Es Dios el que inicia ese diálogo y es el hombre el que le responde con la ayuda de la gracia. Dios impone la fe. Después te has puesto a pensar, ¿Dios impone que creas en Él? Pues no. Dios nunca impone la fe. Nunca impone la fe.
siempre espera la respuesta libre del hombre. Y por eso tenemos en la Biblia y en la historia humana diferentes testimonios que muestran unas veces cómo es que el hombre ha respondido a esas llamadas de Dios, o sea, ha respondido positivamente, y en otras veces las ha rechazado. Tenemos ejemplos claros. Nos miramos en el Antiguo Testamento, nuestro padre en la fe, nuestro padre Abraham, confió en Dios, aceptó la llamada de Dios. Y miramos otra realidad, una realidad que rechazaron la manifestación de Dios, pues este personaje, que tú lo conoces seguramente, ¿verdad? El famoso científico Stephen Hawking, un erudito en la ciencia humana, pero un ignorante completo en la ciencia de Dios. ¿Por qué? Se creyó tanto él, su conocimiento, ¿no? Que era un increyente, un ateo, que no creía en la existencia de Dios. ¿Y de dónde cree que provenía todo lo que él conocía en la ciencia? ¿De la nada? ¿Te das cuenta? Estas son realidades que nos muestran que Dios no impone la fe. No impone, ¿no? Y aquí viene la primera pregunta que podemos lanzar, que te decía al inicio del video. Esa primera pregunta para el diálogo. ¿Cómo es la fe de los jóvenes ahora? ¿Cómo crees tú que es la fe de los jóvenes ahora? Es una fe que yo diría en algunas veces es algo superficial. No es una fe enraizada. Muchos de ellos dicen creer. Desgraciadamente se dejan llevar por ideologías extrañas y creen en esas ideologías extrañas y no creen en lo que se les enseña a través de los cursos de religión, a través de las catequesis, etc. La fe de los jóvenes a veces es una fe muy inmadura, muy incipiente, que deberían fortalecer. Y desgraciadamente ese es un problema que viene de familia, porque en la familia no se les inculca desde pequeños el sentido de la fe. Estamos hablando en temas de religión, estamos hablando justamente dando ese sentido religioso a nuestro tema. Y es un problema. Esa es la fe. Así está la fe ahora. Así está la fe. Un poco insuficiente en el caso de los jóvenes, ¿no? Y ese es un problema que se da en la actualidad. Desgraciadamente hay que darse cuenta de lo que se está viviendo y hay que superarlo. Y aquí vienen unas características de la fe. La fe es una gracia de Dios. La fe es una gracia de Dios. Dios te da esa fe, te la regala. Es un don, ¿no? El hombre no llega a la fe por la razón, sino porque Dios le concede al hombre eso, pero a veces le rechaza a Dios. O tenemos este ejemplo de este científico que te he mencionado, ¿no? Entonces la fe es una gracia de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe viene por la palabra de Dios acogida del hombre, ¿no? Dios es el que llama, es el que se manifiesta, es el que se da a conocer y es el hombre el que escucha y que acoge esa palabra en su corazón. Y ahí tú miras, ¿no? De repente esas imágenes que te he puesto ahí. Y aquí viene justamente la necesidad de tener en cuenta que es el hombre el que acoge la fe, porque acoge primero la palabra de Dios. Esa es una característica. Otra característica de la fe es un acto humano, correcto. Ya, la fe no procede de la razón misma, pero la fe no quiere decir que es un acto irracional. La fe es un acto humano, inteligente, libre. La fe, la fe es necesaria para salvarse.
Y Jesús predica eso. El que crea, ¿no? Y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y lo puedes cotejar en Marcos 16, 16. Son palabras de Jesucristo. El que no crea se va a condenar. Y tú dirás, ¿y por qué se va a condenar? Pues se va a condenar porque si no tiene fe, si no cree, se va a alejar. Va a hacer su vida de lo que quiera. Va a hacer en su vida cualquier cosa. Y obviamente eso le va a llevar a la condenación. Porque no va a tener un parámetro. No va a tener un lineamiento de lo que cree. No va a tener claro su sentido trascendente, que es obviamente ir hacia Dios, porque no tiene fe. La fe es un acto eclesial, es decir, se tiene que vivir en el marco de la iglesia, y la iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Mira tú las imágenes un poco ahí. Esa juventud necesitamos, y aquí viene una segunda pregunta de reflexión, una segunda pregunta de análisis. ¿Por qué los adolescentes dan muestra de increencia? ¿Por qué? Porque los mismos adolescentes ya tienen una base de niños que de repente el niño no se les supo formar en la creencia, en lo sagrado, en lo religioso, ¿no? Y ahora los adolescentes también van creciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esa increencia? Porque ellos están centrados en situaciones de su vida personal. Por ejemplo, videojuegos, por ejemplo, el sexo, por ejemplo, los vicios, por ejemplo, sus famosos ídolos del fútbol. Están pensando tanto en esos temas, en el culto al cuerpo, el que sí salen guapitos, el que salen bonitos, el que están ¿no? bien presentaditos, y empieza ese culto, ¿no? El que hacen ejercicio. Entonces van perdiendo la panorámica de lo que es trascendente y van haciéndose Dios, esos dioses falsos, el Dios del cuerpo, el Dios del juego, el Dios del sexo, el Dios del placer, el Dios de tener eso, y no es lo importante. Y van perdiendo el sentido de creer en Dios. Por eso es que ellos caen en la increencia. Por eso dice el planteamiento, dan muestra de increencia porque justamente se centran su vida en esas cosas tan superficiales. No digo que no son importantes, digo que no son lo más importante y por tanto no podría considerarse como superficiales. Y ahí viene el tema. Si miras las imágenes, convendría que los jóvenes, que los adolescentes se orienten justamente hacia ese Dios que les ama, que les permita creer. Ese es el sentido. ¿Cuáles son los compromisos de la fe? Los compromisos de la fe son tres. Los compromisos con la fe son tres. Conocer la fe. Todo cristiano está llamado a profundizar en el conocimiento de la fe que tiene. Estudiando. ¿A través de qué? Por ejemplo, el curso de religión, de las catequesis. Aclarando cuestiones dudosas, pero buscando fuentes fidedignas, no cualquier por ahí página de internet o eso, buscando fuentes católicas que vayan en una correcta orientación, buscando la ayuda del profesor, por ejemplo, en ese caso el profesor de religión, que te aclare eso, que te diga cosas respecto a lo que tú has leído de repente y que no sabes si es cierto o no. Pero busca incrementar tu fe. Busca confesar la fe. ¿Qué significa confesar la fe? Supone manifestar tu fe sin negarla. Y además manifiestas la fe que tienes con tu conducta, viviendo coherentemente según lo que Dios quiere, según lo que crees.
Quien no practica lo que cree, pronto acabará por no creer lo que no practica. ¿Qué significa esa frase? Es otra de las preguntas para la reflexión. Ya van 3 con esta. ¿Qué significa eso? Quien no practica lo que cree, pronto acabará por no creer lo que no practica. Simple y sencillamente, si yo no practico lo de mi fe, si yo, por ejemplo, no hago oración, si yo, por ejemplo, no rezo el rosario, no hago meditación de la palabra, si yo, por ejemplo, no asisto a la Santa Misa, ahorita virtual, por lo menos, ¿no? El domingo, buscar parroquia donde yo pueda participar en la misa. Si yo no hago eso, si yo no tengo esas prácticas de fe, voy a acabar pronto por no creer en eso, porque no lo practico, porque no lo vivo, porque no lo hago vida, porque no lo hago interior. Y ahí viene el problema. Esa es la explicación de esa frase. ¿Se entiende? Y el tercer compromiso, preservar la fe. ¿Qué significa? Hay que tener cuidado de poner la fe en peligro con ciertas lecturas, ciertas amistades, admitir dudas contra la fe en lugar de procurar aclararlas. Hay que cuidar esa fe que tienes, que nadie te la venga a distraer o que nadie te la venga a confundir. Ahorita tenemos tanto eso de los hermanos separados que están por ahí diciendo cualquier cosa, por no decir otra palabra, por respeto al mismo video, al mismo tema que estamos desarrollando. Tantas personas que se han apartado de la iglesia y vienen y te tratan de imponer cosas. Tú cree en lo que te enseña la iglesia. Ay, no te dejes confundir. Incluso por lecturas de algunos libros que van en contra de la fe, de algunas películas, de algunas series. Esos son los 3 compromisos que tienes con la fe. Conocer la fe, confesar la fe, preservar la fe. Y eso debes tener en cuenta, alumno y alumna triunfalino, estos compromisos. Y tenemos ejemplos de fe bien claros en el Antiguo Testamento. Noé, Abraham, Job, Elías. Ejemplos de fe. Ejemplos de fe. Ellos creyeron en Dios. Ellos se confiaron en Dios. Cada uno en su momento histórico. Que tú lo conoces. Que te valdría investigar un poco más sobre estos ejemplos de fe. ¿Qué hicieron estos personajes? Y en el Nuevo Testamento, María, nuestra madre, ¿no? Creyó fehacientemente en Dios, se confió en él. José también. Y me detengo un poco en la mujer del flujo. Si yo toco el manto de Jesús, voy a quedar sana, decía ella. Tenía problemas, ¿no? De hemorragias internas que se expresaban también en la parte exterior. Y ella decía, yo si toco el manto de Jesús voy a quedar curada. Y tocó el manto de Jesús y se curó. José, pues José, ¿qué hizo José? Escuchó el mensaje del ángel que le dijo, esa criatura que está esperando María es producto del Espíritu Santo y es el Hijo de Dios. Toma a María, no temas en tomar a María como esposa, porque el Hijo que ella espera es el Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo, y él creyó. Y María, nuestra madre, conocemos todo. Su sí, al aceptar la voluntad de Dios, ella se confió siempre en él. Y es una mujer de fe. María es mujer de fe. Conocemos de sobra ese ejemplo de María como ejemplo de fe. ¿Y cuál es la importancia de la fe? La importancia de la fe es justamente mirar esa realidad, mirar que ese ser superior,
¿no? Esa confianza que mostramos hacia ese ser superior, ¿no? Y que tenemos que tener claro de que Dios permite al ser humano establecer con él una relación que nos pueda proporcionar esa tranquilidad, esa confianza, esa seguridad. Y obviamente con ello podemos vencer ese temor de a veces tantos acontecimientos negativos que suceden a diario, como esto que estamos viviendo, esa pandemia ahora, pero que aún en lo que estamos viviendo, en esas circunstancias difíciles, en las que hay muertos, en que hay tantos contagiados en el mundo entero, pues tenemos que regresar a esa idea de creer en Dios a pesar de las dificultades. Y la importancia de la fe justamente, pues radica en ello, en que yo me confío en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, en que yo miro a Dios como ese ser que me ama y ese ser que está presente en mi vida y ese ser que me va a permitir algún día tras la trascendencia, llegar hacia Él, trascender, es ir más allá en este mundo terrenal, aunque ahorita no entendamos muchas cosas. Y ahí vienen unos consejos que te sugiero los leas con detenimiento y veas cómo es que yo puedo acercarme a Dios, cómo es que yo puedo hacer un vínculo mucho más cercano con Dios. Y ahí viene algo, una pregunta también, una pregunta para la reflexión, un poco con esto que estamos dilucidando. ¿Qué es la coherencia de la fe? Y la coherencia de la fe no es más que llevar una relación directa con Dios. La coherencia de la fe implica vivir lo que yo creo, actuar según lo que yo creo, llevar una vida según lo que yo creo, ser coherente, es decir, yo tengo esta fe, mi fe católica, que lo tengo que decir así con todas sus letras, mi fe católica. Entonces, si tengo esa fe católica, tengo que vivir según mi fe católica. Leer la palabra, orar, participar en las celebraciones litúrgicas, aún en la transmisión virtual, y luego cuando se puede en lo presencial, por lo menos el domingo. Ser coherente, actuar en coherencia con mi fe. Yo no puedo decir que amo a Dios si creo en el aborto y acepto el aborto. Esa es una incoherencia. Te he puesto un ejemplo para que entiendas este concepto de qué es la coherencia de la fe, que es otra de las preguntas para la reflexión. ¿Entiendes, alumno y alumna triunfalín? ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en esta experiencia de aprendizaje? ¿Cómo puedes aplicar en tu vida eso que has aprendido? Esto que estamos aprendiendo. ¿Cómo lo puedes aplicar? ¿Cómo está tu fe ahora? ¿Y cómo deberías tenerla ahora tu fe? ¿Y cómo debería ser tu fe? Analízalo y compáralo. ¿Cómo es tu fe? ¿En realidad estás mostrando tu fe o no? Una lección para mi vida. Dice, no dejes que las dudas secuestren tu corazón ni que la incertidumbre te agobie. Confía en Dios. Mira, la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que yo espero de aquí para mi vida trascendente. Yo espero en Dios. Espero la salvación. Espero estar junto a Él. Es la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido de esto porque me lo ha enseñado y me lo ha revelado Dios, aunque yo no lo veo. Pero estoy seguro de que es así porque Él me lo ha dicho. Eso es. Solamente con la fe en Dios, los sueños se consiguen, las batallas se vencen y los milagros se surgen. Y los milagros surgen. Está clarísimo ese mensaje, ¿verdad?
Que esas frases queden como para una lección en tu vida, alumno, alumna triunfalino. Y aquí viene esa oración. Sería bueno, lo medites, lo reflexiones, que sería bueno que también en casa tú mismo lo compartas con tu familia y lo medites. Hazlo, alumno y alumna triunfalino. ¿Ya? Viene un mensaje final. Mensaje final. Dice, la fe puesta en Dios es la garantía absoluta para el hombre de esa convicción que existe un ser supremo que nos ha creado y que se preocupa constantemente por nosotros. Él es el hombre quien debe responder con la fe en Dios, como la muestra de su confianza en Él. Confiemos en Dios y seamos cotidianamente personas de fe, que los demás a través de nuestra vida, de nuestras acciones, puedan ver qué fe tenemos. ¿Te das cuenta? Que a través de nuestras acciones y de nuestra vida puedan ver qué fe tenemos. Y San Pablo decía algo, muéstrame tu fe. No. Él decía esto, muéstrame tus obras, no tu fe, muéstrame tus obras y te diré qué fe tienes. ¿Qué significa eso? Con tu vida, con tus acciones, vas a decirme en qué crees. Y esa es la quinta frase, o digamos pregunta o frase, que puede ser cualquiera de las dos, para que lo tengas en cuenta. Ya con estas van 5. Correcto. Muéstrame tus acciones y te diré qué fe tienes, decía San Pablo. Eso es importante. Con nuestra vida tenemos que mostrar en lo que creemos. Con nuestra vida tenemos que dar a conocer en lo que creemos. Que eso te sirva como reflexión, alumno y alumna triunfalino. ¿Cuál sería tu compromiso al haber desarrollado este tema? ¿Cuál sería tu compromiso? Tú mismo analiza tu vida y ve qué compromiso puedes hacerle al Señor respecto a este tema. La tarea en esta ocasión, pues va a ser encontrar estas 5 preguntas, que pueden ser preguntas y frases, como la última que he dicho, y darle respuesta de los mismos que yo he dicho ahí en tu cuaderno. No es que te vas a poner a investigar en internet, no. Lo mismo que yo he explicado, eso tienes que ponerlo allí en tu cuaderno. ¿De acuerdo? Esa será la actividad a trabajar en esta primera semana del segundo trimestre, alumno y alumna triunfalino. ¿Correcto? Pues que te vaya muy bien en tu vida. Acoge estas enseñanzas siempre con humildad y, de acuerdo, vive tu fe mostrando esa fe que tienes con tus obras de cada día. Un abrazo, alumno y alumna triunfalino. Bendiciones para ti y tu familia. Nos encontramos en una próxima experiencia de aprendizaje. Gracias por tu atención. Bendiciones.